Hola, hola, otra vez. Saludo reiterado para los amigos de el país y el mundo que nos siguen a través de el YouTube. Muchas gracias por pues permitirnos llegar a ustedes en vivo y en directo y en diferido también. Bueno, hoy quiero manifestar mi preocupación y es una alerta por el riesgo que está corriendo la democracia en Bolivia, o lo que queda de la democracia en Bolivia. El 21 de febrero pasado se hizo un referendo a iniciativa de Evo Morales. Evo Morales le preguntó a la ciudadanía: ¿quieren que me quede o quieren que me vaya? ¿Sí o no? Y mayoritariamente el pueblo boliviano dijo no, que se vaya. Que se vaya después de que culmine este periodo de gobierno, está claro. Pero ni un minuto más. Y esa fue la respuesta de la población. A pesar del fraude, se impuso el no. El fraude está comprobado, lo hemos denunciado mesa por mesa, lo hemos denunciado aquí y allá, y el Tribunal Electoral no ha corregido las denuncias de fraude. Es evidente que el sistema electoral boliviano ha sido perforado. Pero a pesar de eso, a pesar del descomunal fraude que impuso el oficialismo del país, el no fue aún más descomunal, fue contundente y por eso se impuso. No se olviden que horas antes, días antes, tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, como el vicepresidente Álvaro García Linera dijeron: tenemos los resultados y ha ganado el sí. Y mintieron. No había ganado el sí, ganó el no. Bueno, era una pregunta que el propio presidente Evo Morales formuló. Gastamos un montón de dinero para responder a la pregunta del presidente, que quería prorrogarse, y le dijimos no, le pusimos un alto, un fin a el ejercicio del poder en el país. Con este no sabemos cuándo empieza un gobierno y cuándo tiene que terminar. El presidente Evo Morales tiene aspiraciones de quedarse hasta el 2025. Bueno, a partir de ese momento, y aquí viene las razones por las que estoy preocupada, el gobierno no ha aceptado ese resultado. El gobierno está buscando los mecanismos para impedir que se cumpla la voluntad popular. Y por eso está en riesgo lo que queda de democracia en nuestro país. La esencia de la democracia es la voluntad popular, es el voto popular. El pueblo se pronuncia y todos tenemos que acatar ese pronunciamiento. El pueblo, Bolivia dijo no, y el presidente Evo Morales tiene la obligación democrática de acatar ese resultado. Sin embargo, es evidente que no fluye sangre democrática por las venas del presidente ni de su entorno, que el MAS fue democrático hasta que ganó las elecciones, es democrático mientras gana elecciones, es democrático mientras recibe el respaldo popular para su propio proyecto, pero cuando el pueblo le dice no, ahí se acaba la pita democrática del MAS. Y entonces están buscando todos los mecanismos para que ese no del 21 de febrero sea burlado y que Evo Morales pueda quedarse. Hay varias opciones. Fujimori lo hizo. Fujimori cerró el Parlamento. Evo Morales no necesita cerrar el Parlamento, no tiene oposición parlamentaria, pero podría cerrar el Tribunal Electoral y vía decreto postergar las elecciones. Podría hacerlo. Faltan todavía 3 años y varios meses para que llegue el momento de la convocatoria a las próximas elecciones. Pero ya se ve que todo apunta hacia aquello.
las declaraciones de los movimientos sociales que son instrumentados por el propio gobierno, que dicen que a pesar del no, igual Evo tiene que quedarse. Es obvio que estas organizaciones sindicales y populares afines al gobierno o montadas por el gobierno son parte de lo que quiere el gobierno. No es que el pueblo piensa y el gobierno obedece, no, por favor, es el gobierno el que instrumentaliza todo lo que quiere a través de esta supuesta voz popular. Y los que no están de acuerdo están en la cárcel. Están en la cárcel. Aquellos dirigentes que el gobierno corrompió, pero que decidieron criticar al gobierno, pues los llevó a la cárcel. Damián Condori es un ejemplo de aquello. Pero después del 21 de febrero, el gobierno no solo empieza a maquinar y a instrumentalizar cómo violentar la opinión popular y por lo tanto quebrantar la democracia, sino que para quedarse, Evo Morales no ha procesado, no ha tragado, menos digerido que perdió en las urnas. Y entonces está buscando chivos expiatorios. Cuando dijo que Estados Unidos había mandado 12 puertorriqueños o no sé de qué país para manejar el tweet y que ese factor no lo habían tomado en cuenta y que por eso habían perdido el no. Entonces, no es el pueblo boliviano, es la embajada norteamericana con sus agentes que manipularon el voto, ¿vio? Es un argumento para anular esa voluntad popular. El pueblo le respondió, los chiquillos a través del Facebook, del Twitter, le respondieron con un meme que dice, hecho en Bolivia. El no hecho en Bolivia, 21 de febrero. Es que fue una opinión muy de la entraña del país, y eso es lo que no entiende el oficialismo y menos Evo Morales. Le echa la culpa a la embajada americana, le echa la culpa ahora al tweet, a las redes, y mire qué grave es la situación. Evo Morales está buscando un chivo expiatorio, una cabeza de turco para cortarla. Entonces las redes sociales es una de esas cabezas de turco, y unos chicos el viernes pasado, unos universitarios hicieron un encuentro para discutir las redes sociales ante la amenaza de unos diputados cocaleros y otros que quieren controlar las redes sociales. No quieren controlar los delitos que se comen, que se puedan fomentar o propagar a través de las redes sociales. No, lo que el gobierno quiere es una norma que le permita perseguir a todo aquel que opine de manera adversa al gobierno a través de las redes sociales. Lo que quiere es controlar la opinión del pueblo que se expresa a través de las redes sociales. El gobierno o se compró o asfixió económicamente a los medios de comunicación, o los puso de rodilla a través de la pauta publicitaria. Pensó que había terminado con la opinión independiente de los periodistas a través de esa política. Y en eso surgen las redes sociales, que ya no es la opinión de los periodistas solamente. Los periodistas somos un grano de arena en ese océano infinito que son las redes sociales, donde el ciudadano opina, contrarresta, y es el mejor control social que se tiene en el planeta sobre los gobiernos y sobre la corrupción. Entonces, Evo Morales no lo tolera y está viendo un mecanismo legal de persecución, porque controlar no va a controlar, pero de persecución al que opina de manera adversa al gobierno a través de las redes sociales. Entonces, preocupados por este hecho, jóvenes se reunieron el viernes en un evento para analizar esta problemática. ¿Y qué pasó? Que el MAS envió matones para acabar con ese seminario, y lo acabaron efectivamente. Es el temor a la opinión del pueblo, es el temor a la libertad, es el temor
a que el pueblo se exprese. ¿Cree Evo Morales que controlando las redes sociales va a poder recuperar la simpatía popular? No, eso no va a ocurrir. El gobierno perdió no por las redes sociales, no porque determinado periodista mostró un certificado del nacimiento o porque otro periodista denunció esto o lo otro. No, 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 no. El gobierno perdió por sus propias acciones. Ellos tienen que mirarse en el espejo y ver cuánta corrupción está rebalsando de las instituciones del gobierno. Si hay algo que indigna a la gente es que le roben a los pobres. Si este país es un país de pobres y nos están robando a bolsillo lleno, a bolsa llena, el tema de el encubrimiento a la corrupción es lo que ha indignado al pueblo. Ese encubrimiento que involucra al propio presidente, porque no puede haber encubrimiento a los corruptos si no es por instrucción presidencial. Ese sometimiento a la justicia para encubrir a los corruptos del gobierno es la causa central del triunfo del no y es la causa central por la que el gobierno está en apuros. Yo veo un presidente absolutamente descontrolado, un presidente que no ha procesado por la vía democrática la derrota del 21 de febrero y que hoy está queriendo buscar mecanismos para acabar con lo poco que queda de la democracia boliviana. ¿Por qué? Porque quiere prorrogarse sí o sí, y eso es adverso a la voluntad popular. Es no solo adverso a la Constitución, pero a la esencia de la Constitución, y es que los gobiernos tienen principio y fin. No hay gobiernos indefinidos. Eso dice la Constitución y el pueblo ya se pronunció. Pues querrá volver a buscar otros mecanismos u otros referéndums para quedarse, pero igual yo creo que a estas alturas es irreversible la opinión popular adversa a Evo Morales, porque ya quedó claro que el gobierno es el que le da manija a la corrupción, es el que encubre la corrupción. Mire, en estos días, en estas últimas horas, una tía de Gabriela Zapata ha entregado unas fotografías sensualísimas de Gabriela Zapata. Y la pregunta central es ¿por qué? ¿Por qué entrega usted estas fotografías? Es evidente que Gabriela Zapata tiene un stock de fotografías y documentos que es una caja de Pandora, y que una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Pero estas fotografías vetadas, no sé por quién, autocensuradas por la prensa, porque son fotografías realmente, parece una conejita del Playboy, ¿no? Se la ve realmente impactante la señora Gabriela Zapata, hoy en la cárcel de Miraflores, amenazada por todo lado. Es la que tiene la voz, la prueba, la palabra, es testigo de la mega corrupción en el gobierno. No estamos hablando de $1,000, de $100,000, ni de $1,000,000. Estamos hablando de muchos millones de dólares que se presume es la comisión, es la coima que las empresas chinas le han pagado al gobierno para adjudicarse contratos millonarios. Solo la CAMSE, más de $500 millones, Eche Pluma, 10%, son $50 millones. Una parte de esa comisión, una pequeña parte de esa comisión, beneficiaba a la negociadora, que jugaba ese rol, Gabriela Zapata. Pero ¿quién se quedó con el resto? Gabriela Zapata apunta directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ella dice, Juan Ramón Quintana era mi contacto. Yo he trabajado con Juan Ramón Quintana. Y la exdirectora de Gestión Social ratifica lo mismo. Todo lo que se hacía en la dirección de Gestión Social lo sabía Juan Ramón Quintana. Bueno, la Fiscalía se niega a tomarle una declaración informativa a Juan Ramón Quintana. Dice que es testigo, es acusador y que por lo tanto no se le puede tomar una declaración informativa cuando está siendo acusada por la principal
la principal testigo de este mega acto de corrupción, que han debido ser una secuencia de actos de corrupción, contrato tras contrato, coima tras coima. Eso es lo que representa Gabriela Zapata. Por eso es tan valioso mantenerla viva, y por eso el gobierno la está arrinconando, presionando de tal forma que pueda hincarla. Y Gabriela Zapata da a conocer estas fotografías a través de su tía. Están autorizadas, la publicación de esta fotografía está autorizada por Gabriela Zapata. Nosotras en la página Cabildeo, pues presentaremos la fotografía, si ella es la que la autoriza. ¿Por qué no la vamos a ver semidesnuda, por favor? ¿Pero por qué? Y esta fue la pregunta central que le hizo el periódico El Deber a la tía que entregó la fotografía. ¿Por qué? Y la tía dijo, porque esta sesión de fotografías fue entregada a un ministro. No dijo qué ministro, pero ya todos sabemos quién es el ministro. Bueno, más claro, agua. Es un elemento más para establecer una relación personal, además con el presidente Evo Morales, con quien tuvo un hijo, sino también con el ministro de la presidencia. Como el ministro de la presidencia se está haciendo el loco, ella le manda las fotografías, ¿verdad? Ella le manda las fotografías que ya le había mandado, que ya estaban en manos, según la señora Zapata, en manos de este ministro hace mucho tiempo. Una sesión fotográfica que fue estimulada por el propio ministro, según la versión de la señora Zapata. Por favor, yo ni he hablado con la señora Zapata ni con nadie. Es lo que dice la tía, ¿no? ¿Por qué entrega usted esta fotografía? Dice, porque estas fotografías estuvieron en manos de el ministro. El ministro, no dijo nadie, ni nombre ni apellido, todos sabemos de qué ministro se trata. Y el gobierno lo siguen cubriendo. ¿Por qué? Porque no es solo este ministro trabajaba para el gobierno en su conjunto y entonces va a ser protegido. Y por eso la población está en contra. Por eso la población se ríe de todos ellos a través de las redes sociales. Y por eso el gobierno no soporta, porque lo que no soporta el gobierno es la verdad. La verdad es lo que más le duele al gobierno. Y entonces empieza a encarcelar personas. Empieza a encarcelar a Guadalupe Cárdenas, Damián Condori, está el ex gobernador Carmelo Lenz, es decir, la gran cantidad de opositores que están presos, pero ninguno de los corruptos de alto nivel siquiera están acusados por el gobierno, acusados sí por diputados que podrían estar presos también, como Rafael Quispe, que está siendo perseguido también por los sabuesos del gobierno que son sus fiscales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un gobierno desesperado por la opinión popular, un gobierno que empieza a cerrar la última válvula de escape de la opinión pública, que son las redes sociales, y un gobierno que va a encarcelar y que ha anunciado, va a despedir a todo aquel que sea sospechoso de haber votado por el no, lo que es una declaración de persecución discriminatoria, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a pensar con nuestra cabeza, seamos funcionarios públicos o no. El gobierno no lo tolera. Dice que va a despedir a todos los directores, que está cansado ya de los intelectuales, de los profesionales, que va a llenar el gobierno de indígenas. Está bien, eso era lo que estábamos esperando, pero que sepan hacer su trabajo, no que sean instrumento para el saqueo del país, para el saqueo de Bolivia y para el entreguismo hacia las empresas chinas. Porque si las cárceles están llenas, son de indígenas que el gobierno ha perseguido en el Timnis, ha perseguido en Tacobomora, está persiguiendo a los que está convirtiendo en víctimas del fondo indígena, pero a toda la cúpula del gobierno, esa está encriptada, y quieren mantenerse encriptado y quieren mantenerse en el gobierno para protegerse de lo que podrían ser
juicios de responsabilidades, porque la corrupción está desbordando. Y si hay algo que indigna al pueblo es eso. El gobierno que tome en cuenta lo siguiente: no son las redes sociales son solo un instrumento. Es el pueblo boliviano que está diciendo no, que ya dijo no y que ahora dice basta. Es cuestión de que el presidente vaya al fútbol y es chiflado. Juan Ramón Quintana se presentó a la fiscalía y le dijeron de todo. La gente que está alrededor va al carnaval de Oruro y las tribunas le gritan, le silban. El pueblo por sí solo ha dejado de aplaudir, ha dejado de poner guirnaldas y hoy está indignado. Y eso no lo van a cambiar, no lo van a cambiar. Al gobierno es evidente que no le corre vena democrática y que va a hacer todo lo posible, y esta es mi advertencia, por acabar con lo poco que queda de la democracia para poder perpetuarse en el gobierno, y que está moviendo hoy las fichas en pos de ese objetivo. Advertidos estamos todos. Muchas gracias. Se presume, es la comisión, es la coima que las empresas chinas le han pagado al gobierno para adjudicarse contratos millonarios. Solo la CAMSE, más de 500 millones de dólares, Eche Pluma, 10%, son 50 millones de dólares. Una parte de esa comisión, una pequeña parte de esa comisión, beneficiaba a la negociadora, que jugaba ese rol, Gabriela Zapata. Pero ¿quién se quedó con el resto? Gabriela Zapata apunta directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ella dice: Juan Ramón Quintana era mi contacto, yo he trabajado con Juan Ramón Quintana. Y la exdirectora de Gestión Social ratifica lo mismo: todo lo que se hacía en la dirección de Gestión Social lo sabía Juan Ramón Quintana. Bueno, la Fiscalía se niega a tomarle una declaración informativa a Juan Ramón Quintana. Dice que es testigo, es acusador, y que por lo tanto no se le puede tomar una declaración informativa cuando está siendo acusada por la principal testigo de este mega acto de corrupción, que han debido ser una secuencia de actos de corrupción, contrato tras contrato, coima tras coima. Eso es lo que representa Gabriela Zapata. Por eso es tan valioso mantenerla viva, y por eso el gobierno la está arrinconando, presionando de tal forma que pueda hincarla. Y Gabriela Zapata da a conocer estas fotografías a través de su tía. Están autorizadas, la publicación de esta fotografía está autorizada por Gabriela Zapata. Nosotras en la página Cabildeo, pues presentaremos la fotografía. Si ella es la que la autoriza, ¿por qué no la vamos a ver semidesnuda, por favor? ¿Pero por qué? Y esta fue la pregunta central que le hizo el periódico El Deber a la tía que entregó la fotografía. ¿Por qué? Y la tía dijo: porque esta sesión de fotografías fue entregada a un ministro. No dijo qué ministro, pero ya todos sabemos quién es el ministro. Bueno, más claro, agua. Es un elemento más para establecer una relación personal, además con el presidente Evo Morales, con quien tuvo un hijo, sino también con el ministro de la Presidencia. Como el ministro de la Presidencia se está haciendo el loco, ella le manda las fotografías, ¿verdad? Ella le manda las fotografías que ya le había mandado, que ya estaban en manos, según la señora Zapata, en manos de este ministro hace mucho tiempo. Una sesión fotográfica que fue estimulada por el propio ministro, según la versión de la señora Zapata. Por favor, yo ni he hablado con la señora Zapata ni con nadie. Es lo que dice la tía, ¿no? ¿Por qué entrega usted esta fotografía? Dice: porque estas fotografías estuvieron en manos de el ministro. El ministro no dijo nadie, ni nombre ni apellido, todos manipularon el voto, ¿vio? Es un argumento para anular esa voluntad popular. El pueblo le respondió, los chiquillos a través del Facebook, del Twitter, le respondieron con un meme que dice: hecho en Bolivia. El no
hecho en Bolivia, 21 de febrero. Es que fue una opinión muy de la entraña del país, y eso es lo que no entiende el oficialismo, y menos Evo Morales. Le echa la culpa a la embajada americana, le echa la culpa ahora al tuit, a las redes, y mire qué grave es la situación. Evo Morales está buscando un chivo expiatorio, una cabeza de turco para cortarla. Entonces las redes sociales es una de esas cabezas de turco, y unos chicos el viernes pasado, unos universitarios, hicieron un encuentro para discutir las redes sociales ante la amenaza de unos diputados cocaleros y otros que quieren controlar las redes sociales. No quieren controlar los delitos que se comen, que se puedan fomentar o propagar a través de las redes sociales. No, lo que el gobierno quiere es una norma que le permita perseguir a todo aquel que opine de manera adversa al gobierno a través de las redes sociales. Lo que quiere es controlar la opinión del pueblo que se expresa a través de las redes sociales. El gobierno o se compró o asfixió económicamente a los medios de comunicación, o los puso de rodilla a través de la pauta publicitaria. Pensó que había terminado con la opinión independiente de los periodistas a través de esa política. Y en eso surgen las redes sociales, que ya no es la opinión de los periodistas solamente. Los periodistas somos un grano de arena en ese océano infinito que son las redes sociales, donde el ciudadano opina, contrarresta, y es el mejor control social que se tiene en el planeta sobre los gobiernos y sobre la corrupción. Entonces, Evo Morales no lo tolera y está viendo un mecanismo legal de persecución, porque controlar no va a controlar, pero de persecución al que opina de manera adversa al gobierno a través de las redes sociales. Entonces, preocupados por este hecho, jóvenes se reunieron el viernes en un evento para analizar esta problemática. ¿Y qué pasó? Que el MAS envió matones para acabar con ese seminario, y lo acabaron efectivamente. Es el temor a la opinión del pueblo, es el temor a la libertad, es el temor a que el pueblo se exprese. ¿Cree Evo Morales que controlando las redes sociales va a poder recuperar la simpatía popular? No, eso no va a ocurrir. El gobierno perdió no por las redes sociales, no porque dijo no, y el presidente Evo Morales tiene la obligación democrática de acatar ese resultado. Sin embargo, es evidente que no fluye sangre democrática por las venas del presidente ni de su entorno, que el MAS fue democrático hasta que ganó las elecciones, es democrático mientras gana elecciones, es democrático mientras recibe el respaldo popular para su propio proyecto, pero cuando el pueblo le dice no, ahí se acaba la pita democrática del MAS. Y entonces están buscando todos los mecanismos para que ese no del 21 de febrero sea burlado y que Evo Morales pueda quedarse. Hay varias opciones. Fujimori lo hizo. Fujimori cerró el Parlamento. Evo Morales no necesita cerrar el Parlamento, no tiene oposición parlamentaria, pero podría cerrar el Tribunal Electoral y vía decreto postergar las elecciones. Podría hacerlo. Faltan todavía 3 años y varios meses para que llegue el momento de la convocatoria a las próximas elecciones. Pero ya se ve que todo apunta hacia aquello. Las declaraciones de los movimientos sociales que son instrumentados por el propio gobierno, que dicen que a pesar del no, igual Evo tiene que quedarse. Es obvio que estas organizaciones
sindicales y populares afines al gobierno o montadas por el gobierno, son parte de lo que quiere el gobierno. No es que el pueblo piensa y el gobierno obedece, no, por favor, es el gobierno el que instrumentaliza todo lo que quiere a través de esta supuesta voz popular. Y los que no están de acuerdo están en la cárcel. Están en la cárcel. Aquellos dirigentes que el gobierno corrompió, pero que decidieron criticar al gobierno, pues los llevó a la cárcel. Damián Condori es un ejemplo de aquello. Pero después del 21 de febrero, el gobierno no solo empieza a maquinar y a instrumentalizar cómo violentar la opinión popular y por lo tanto quebrantar la democracia, sino que para quedarse, Evo Morales no ha procesado, no ha tragado, menos digerido que perdió en las urnas. Y entonces está buscando chivos expiatorios. Cuando dijo que Estados Unidos había mandado 12 puertorriqueños o no sé de qué país para manejar el tweet y que ese factor no lo habían tomado en cuenta y que por eso habían perdido el no. Entonces, no es el pueblo boliviano, es la embajada norteamericana con sus agentes que... Hola, otra vez. Saludo reiterado para los amigos de El País y el Mundo que nos siguen a través de el YouTube. Muchas gracias por pues permitirnos llegar a ustedes en vivo y en directo y en diferido también. Bueno, hoy quiero manifestar mi preocupación y es una alerta por el riesgo que está corriendo la democracia en Bolivia, o lo que queda de la democracia en Bolivia. El 21 de febrero pasado se hizo un referendo a iniciativa de Evo Morales. Evo Morales le preguntó a la ciudadanía, ¿quieren que me quede o quieren que me vaya? ¿Sí o no? Y mayoritariamente el pueblo boliviano dijo no, que se vaya. Que se vaya después de que culmine este periodo de gobierno, está claro. Pero ni un minuto más. Y esa fue la respuesta de la población. A pesar del fraude, se impuso el no. El fraude está comprobado, lo hemos denunciado mesa por mesa, lo hemos denunciado aquí y allá, y el Tribunal Electoral no ha corregido las denuncias de fraude. Es evidente que el sistema electoral boliviano ha sido perforado. Pero a pesar de eso, a pesar del descomunal fraude que impuso el oficialismo del país, el no fue aún más descomunal, fue contundente y por eso se impuso. No se olviden que horas antes, días antes, tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, como el vicepresidente Álvaro García Linera dijeron, tenemos los resultados y ha ganado el sí. Y mintieron. No había ganado el sí, ganó el no. Bueno, era una pregunta que el propio presidente Evo Morales formuló. Gastamos un montón de dinero para responder a la pregunta del presidente que quería prorrogarse y le dijimos no, le pusimos un alto, un fin a el ejercicio del poder en el país. Con este no sabemos cuándo empieza un gobierno y cuándo tiene que terminar. El presidente Evo Morales tiene aspiraciones de quedarse hasta el 2025. Bueno, a partir de ese momento, y aquí viene las razones por las que estoy preocupada, el gobierno no ha aceptado ese resultado. El gobierno está buscando los mecanismos para impedir que se cumpla la voluntad popular. Y por eso está en riesgo lo que queda de democracia en nuestro país. La esencia de la democracia es la voluntad popular, es el voto popular. El pueblo se pronuncia y todos tenemos que acatar ese pronunciamiento.
el pueblo, Bolivia, determinado periodista mostró un certificado de nacimiento o porque otro periodista denunció esto o lo otro. No, 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 no. El gobierno perdió por sus propias acciones. Ellos tienen que mirarse en el espejo y ver cuánta corrupción está rebalsando de las instituciones del gobierno. Si hay algo que indigna a la gente es que le roben a los pobres. Y este país es un país de pobres y nos están robando a bolsillo lleno, a bolsa llena. El tema de el encubrimiento a la corrupción es lo que ha indignado al pueblo. Ese encubrimiento que involucra al propio presidente, porque no puede haber encubrimiento a los corruptos si no es por instrucción presidencial. Ese sometimiento a la justicia para encubrir a los corruptos del gobierno es la causa central del triunfo del no y es la causa central por la que el gobierno está en apuros. Yo veo un presidente absolutamente descontrolado, un presidente que no ha procesado por la vía democrática la derrota del 21 de febrero y que hoy está queriendo buscar mecanismos para acabar con lo poco que queda de la democracia boliviana. ¿Por qué? Porque quiere prorrogarse sí o sí, y eso es adverso a la voluntad popular. Es no solo adverso a la Constitución, pero a la esencia de la Constitución, y es que los gobiernos tienen principio y fin. No hay gobiernos indefinidos. Eso dice la Constitución y el pueblo ya se pronunció. Pues querrá volver a buscar otros mecanismos u otros referéndums para quedarse, pero igual yo creo que a estas alturas es irreversible la opinión popular adversa a Evo Morales, porque ya quedó claro que el gobierno es el que le da manija a la corrupción, es el que encubre la corrupción. Mire, en estos días, en estas últimas horas, una tía de Gabriela Zapata ha entregado unas fotografías sensualísimas de Gabriela Zapata. Y la pregunta central es ¿por qué? ¿Por qué entrega usted estas fotografías? Es evidente que Gabriela Zapata tiene un stock de fotografías y documentos que es una caja de Pandora, y que una caja de Pandora que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Pero estas fotografías vetadas, no sé por quién, autocensuradas por la prensa, porque son fotografías realmente, parece una conejita del Playboy, ¿no? Se la ve realmente impactante la señora Gabriela Zapata, hoy en la cárcel de Miraflores, amenazada por todo lado. Es la que tiene la voz, la prueba, la palabra, es testigo de la mega corrupción en el gobierno. No estamos hablando de $1.000, de $100.000, ni de $1 millón. Estamos hablando de muchos millones de dólares que